El fútbol despierta pasiones en todo el mundo y como no podía ser de otra manera, ese deporte nos dio grandes videojuegos que con el paso de los años se transformaron en verdaderos clásicos que marcaron un antes y un después en la historia. Hoy, en las Retroaventuras, los mejores juegos de fútbol. Empecemos. Los videojuegos, desde su creación, tuvieron una vinculación muy estrecha con los deportes. De hecho, el Pong, considerado uno de los primeros videojuegos de arcade de la historia, es básicamente un tenis de mesa electrónico. La consola Magnavox Odyssey, diseñada por Ralph Baer en 1972 y considerada la primera videoconsola de la historia, incluyó varios juegos entre los cuales había un tenis, un hockey, el esquí, handball, vóley y otros tantos más. Es decir, incluso ahí ya el deporte estaba metido en el medio. Ninguna consola de la historia se privó de tener sus títulos deportivos, de boxeo, de tenis, de fútbol americano, de béisbol y obviamente del mejor deporte de todos los tiempos, el fútbol. Por la cantidad de jugadores en cancha, la complejidad de las reglas y las variables físicas que implica una pelota en movimiento, diseñar un juego de estas características no era una tarea fácil. Sin embargo, hubo una buena cantidad de títulos que fueron geniales. Durante los primeros años, la única forma de jugar al fútbol en tu televisor venía de la mano del Atari 2600. En esa consola tenías el Championship Soccer de 1979 y al año siguiente apareció otro juego prácticamente idéntico titulado Pelé Soccer. El primer gran salto se dio en 1983 cuando el Exciting Soccer llegó a los salones de arcade con un apartado gráfico que empezaba a tener mucha dignidad. Ese mismo año, la Commodore 64 recibió en su inmenso catálogo el International Soccer, que nos entregó una vista de cámara similar a lo que podíamos ver en una transmisión televisiva. En 1985, la empresa japonesa Tekken llegó a los salones de arcade uno de los títulos más recordados y queridos por los jugadores de aquel entonces, el Tekken World Cup. A juzgar por distintos elementos, da toda la impresión que este juego fue realizado pensando en el Mundial de México 86 que se llevaría a cabo al año siguiente de su lanzamiento. Con una perspectiva cenital, es decir, que veíamos a los jugadores y la cancha desde arriba, este título nos ofrecía una velocidad súper ágil y dinámica. Básicamente la pelota y los jugadores iban y venían para todos lados a máxima velocidad. Si bien es bastante simple, resulta realmente muy entretenido. Si lo jugaste en su momento, probablemente recuerdes haberlo hecho en la versión Arcade Cocktail, esas maquinitas con forma de mesita donde cada jugador se sentaba uno frente al otro. Muchos disfrutamos de este título deportivo utilizando la clásica palanca y un único botón. Sin embargo, el juego en su arcade original venía con el trackball, es decir, una bola pequeña que sobresale del panel de control y mueve el personaje al girarla. Era básicamente igual a la que trae el juego Missile Command que John Connor juega en Terminator 2. Los partidos de Tekken World Cup, si eran jugados por expertos, podían terminar 18-23 o 42-51, porque si aprendías a meter los goles entrando al área en diagonal, no había forma de evitarlos. Una goleada garantizada. En simultáneo, los privilegiados japoneses que tenían en su casa una consola Family Computer de Nintendo pudieron disfrutar del soccer, un título simple pero maravilloso y efectivo para disfrutar en la comodidad del hogar. Family Computer ni Soccer Kick Off パスワークと自在なドリブルで相手を揺さぶり強烈シュート。ゴールキーパーが懸命に防御。 Con el paso del tiempo, los videojuegos de fútbol se volvieron más coloridos e intentaron ser cada vez más realistas. En 1990, la empresa Taito llevó a los salones de arcade uno de mis favoritos, el maravilloso Football Champ. ¡Fútbol Champ! El juego gráficamente es muy llamativo, la paleta de colores es especialmente estridente y si bien los jugadores tienen un andar un poco aletargado, los movimientos y los gestos son una obra de arte. Una de las cosas que más me gustaba de este juego son los pequeños cuadros donde se pueden ver a los directores técnicos gritando, festejando o amargándose por el bajo rendimiento de los 11 muertos que tiene como jugadores. Los remates de volea, los goles de palomita y las chilenas son sin lugar a dudas lo mejor de este juego y nos recuerdan aquellas jugadas mágicas de Batistuta, de Claudio Paul Canigia o del mismísimo Burrito Ortega. Otra característica muy pintoresca de este juego es que podías voltear de un pelotazo a los camarógrafos de prensa, abollarle la trompa de una piña al rival o mejor aún, meterle la traba desde atrás al referee. Realmente espectacular. Un título infaltable en esta lista es el Nintendo World Cup. Desarrollado por Technos Japan y lanzado en 1990,
1990 para la Nintendo Entertainment System, este juego formaba parte del universo Kunio-kun, siendo nada menos que su cuarta entrega. En Japón se lo bautizó con un nombre eterno, Nenketsu High School Dodgeball Club Soccer Story, y como era costumbre en la saga, todo giraba alrededor de estudiantes secundarios enfrentándose en un torneo de fútbol. Para Occidente, Nintendo decidió cambiar completamente el enfoque y transformarlo en un mundial con selecciones nacionales, 3 equipos compitiendo por ser el campeón en una versión mucho más directa y fácil de entender para los que vivíamos de este lado del planeta Tierra. En mi caso particular, lo jugué muchísimo en la hermosa versión de Game Boy que llegó a las tiendas a mediados de 1991, y es que el Nintendo World Cup parecía haber sido hecho a medida para disfrutarlo en una consola portátil. Era simple, rápido y completamente adictivo. Cada equipo tenía solo 6 jugadores, no existía el offside, tampoco se cobraban las faltas, y si le dabas un golpe bien potente a tu rival, lo podías dejar tirado en el piso hasta el final del partido. Lo mejor de todo eran los super tiros. Cada equipo tenía los suyos y podías usarlo varias veces por partido. Chilenas que parecían sacadas de los supercampeones, cabezazos voladores y remates completamente desquiciados. Apenas 3 años más tarde, apareció otro juego muy similar, el Kunio-kun Nenketsu Soccer League, que muchos disfrutamos en Sudamérica en nuestro Family Game bajo el nombre Go al 3. Y aunque a simple vista parecía ser exactamente lo mismo, no lo era. De entrada ofrecía más variedad y personalidad de los jugadores, más estrategias y más movimientos especiales, con la misma esencia caótica que hacía que cada partido fuera un descontrol hermoso. Los siguientes 2 juegos de esta lista seguramente los jugaste a principios de los 90 en tu Family Game. Capitán Tsubasa 1 y 2 son juegos sobre fútbol, pero no de fútbol. De juego deportivo no tienen nada más que la temática. Están buenísimos y los jugué durante muchísimas horas. Con solo ver el cartucho ya siento el olor a plástico quemado que emanaba el transformador hirviendo, pero hay que admitir que no son juegos de fútbol, sino juegos de rol con temática deportiva. En Argentina particularmente, muchos lo jugamos gracias a los cartuchos truchos de Family Game. Eran copias de los originales de Japón y no estaban traducidos ni adaptados ni nada. Por lo tanto, había que adivinar qué significaba cada uno de esos simbolitos. Sin embargo, con eso nos entreteníamos sin quejarnos. A mediados de 1994, la revista Top Kids en este VHS destacó un videojuego muy interesante. Publicado a finales de 1993 por EA Sports, es decir, la división de juegos deportivos de Electronic Arts, el FIFA International Soccer estuvo disponible para un montón de consolas, entre ellas la Super Nintendo, Sega Genesis, Commodore Amiga, 3DO y el Game Boy, la Master System y cuánto sistema te puedas imaginar. El juego incluía a 76 selecciones nacionales con las que uno podía jugar en modo exhibición, torneo, playoff y liga. La vista isométrica te permitía tener una visión muy amplia de la cancha para estar al tanto de la ubicación de tus jugadores y de los rivales, algo fundamental para no pifiar los pases. FIFA International Soccer es uno de los mejores juegos de Super Nintendo de fútbol, y una de las grandes ventajas que tiene es que por medio de accesorios se puede jugar de hasta 4 jugadores a la misma vez. Lo curioso es que este título, que terminó dando origen a una de las sagas más grandes de la historia de los videojuegos deportivos, nació casi de casualidad. Electronic Arts venía de hacer juegos de fútbol americano, tenía un presupuesto bastante limitado y para colmo la licencia de FIFA que logró comprar no incluía ni jugadores reales, ni equipos, ni estadios. Era solo el nombre de la federación, el logo y 2 o 3 cosas más. Listo. Eran tiempos donde las licencias de los equipos y los jugadores profesionales todavía no eran algo común. Yo siempre elegía Argentina y metía goles con José Pasualdo. El arquero era Borges y de 3 jugaba Maradona, que debe ser el hijo de Diego Maradona y de Madonna, no sé. Eran cosas que pasaban en los juegos de esa época. Aún con estas particularidades, apostaron por diferenciarse con una nueva perspectiva de juego y casi sin quererlo, terminaron inaugurando una nueva etapa en lo que se refiere a juegos de fútbol. La empresa SNK tenía bajo la manga un título que marcaría un antes y un después en los juegos de fútbol en arcade. En 1992, la mítica compañía japonesa lanzó el Super Psychic para Neo Geo, dando inicio a una saga que con el tiempo se volvería un clásico absoluto. El juego contaba con 12 selecciones divididas en 2 grupos y una propuesta bastante simple pero realmente súper efectiva. Una palanca, 2 botones y listo viejo, a jugar, así de simple. Dentro del
del ritmo súper frenético que ofrecía el Super Sidekicks, había un detalle clave. Cada equipo tenía su propio ace, un jugador distinto, es decir, el que estaba tocado por la varita mágica, el que la tenía atada, algo así como un Maradona o un Pelé. Era el que encaraba, tiraba sombreritos y hacía magia cuando la pelota le llegaba a los pies, sacando ventaja sobre el resto de los jugadores en los momentos más picantes del partido. Y claro, como buen juego de arcade, empatar no era una opción. Si había que definir, se definía por penales, así de frente a lo guapo. Un juego rápido, intenso y sin vueltas. 2 años más tarde, una segunda versión llegó a los salones de arcade y la cosa escaló a otro nivel. Super Sidekick 2 de World Championship sumó muchas más selecciones, ofreció un gameplay bastante más pulido y varias mejoras extras que terminaron ganándose el amor de los periodistas especializados y, más importante aún, el corazón de los que lo disfrutaron en las maquinitas. Algunos juegos de fútbol llegaron a ser realmente muy populares a pesar de tener un diseño bastante simple. El primer Goal o Goal, desarrollado por Toast y publicado por Jaleco en Japón a finales de 1988, proponía una experiencia básica pero sumamente digna para la época. Si bien no contaba con licencias oficiales, ofrecía modos de juego tipo mundial, torneo y liga. Podías elegir entre varias selecciones nacionales y darle duro a los botones para intentar llenarle el arco de goles al rival. El Goal 2 o Goal 2, que llegó a las tiendas unos años más tarde, ya era otra cosa. Tampoco era hiperrealista, pero ya estaba a otro nivel. Para empezar, la música era maravillosa, un poco quemadora de cerebros, pero hermosa al fin. Además de eso, los jugadores eran más grandes, las animaciones tenían más vida y todo en general se sentía mucho más jugable. Había más equipos para elegir, distintas formaciones, la posibilidad de armar tu plantel seleccionando jugadores y varios modos como la Super Cup o los partidos amistosos. El Goal 2 utilizó una perspectiva de campo de juego que, si bien era bastante particular, una vez que le agarrabas la mano era realmente súper disfrutable. Y cuando metías un gol, la sensación de ver esta animación era indescriptible. No todos los videojuegos de fútbol fueron producidos en Japón. Hubo una empresa europea que desarrolló un título que se volvió muy popular entre los gamers de PC, el Sensible Soccer. El juego no se llamaba así porque los jugadores fueran sensibles o tuvieran muchos sentimientos, sino que lleva el nombre de la empresa desarrolladora, Sensible Software. Fue lanzado en 1992 y estaba diseñado por John Hare, uno de los 2 fundadores de la compañía, también creador del Sensible Golf y del Megalomania. Este juego publicado originalmente para Atari, ST, Amiga y PC, era simple, rápido, fácil de controlar y el sonido de las hinchadas resultaba verdaderamente ensordecedor pero muy realista. Un detalle buenísimo es que podías editar los nombres de los jugadores y de este modo ponerle los apellidos de tus ídolos, el tuyo o el de tus amigos y armar tu propia selección. Yo sé que parece una tontería, pero a veces armar el equipo era incluso más divertido que jugar. En 1994, Konami puso a la venta el International Superstar Soccer para Super Famicom en Japón y al año siguiente lo llevó a América y Europa para la Super Nintendo. Y sí, aunque muchos no lo sabían en ese momento, acá estaban haciendo algo grande, la semilla de lo que más tarde sería el Winning Eleven, conocido también como Pro Evolution Soccer. A diferencia de otros juegos más estilo arcade o descontrolados, este buscaba ser más realista, más tranquilo y al mismo tiempo con una impronta de simulador. Era lo más cercano a sentir que estabas viendo un partido en televisión pero con el joystick en la mano. El International Superstar Soccer ofrecía una buena variedad de modos. Había copas, ligas, entrenamiento y una cantidad importante de selecciones nacionales, aunque aún sin licencias oficiales, lo que dio lugar a nombres ficticios que quedaron en la historia. El éxito fue inmediato y no tardó en llegar una versión superadora, el mismísimo International Superstar Soccer Deluxe. International Superstar Soccer Deluxe. Una versión mejorada con más equipos, más formaciones, más estrategias y un montón de detalles que lo consagraron como uno de los mejores juegos de fútbol de la historia. Una verdadera delicia. En pocas palabras, si te gustaba el fútbol y tenías una Super Nintendo, una Sega Genesis o Mega Drive o incluso una PlayStation, disfrutar del International Superstar Soccer Deluxe era obligatorio.
Si bien la empresa japonesa Capcom es mundialmente conocida por sus juegos tipo beat'em up como Final Fight y Cadillacs y Dinosaurios, o incluso por los de combate 1 a 1 como el Street Fighter 2, en mayo de 1994 y aprovechando la excitación generalizada por el Mundial de Estados Unidos 94 que estaba a punto de comenzar, la empresa nipona decidió probar suerte en el mundo deportivo. The most realistic soccer game ever for the Super Nintendo Entertainment System. It's Capcom's Soccer Shootout. El Soccer Shootout se puso a la venta en Japón el 1 de mayo de 1994 bajo el nombre J-League Excite Stage 94 y al mes siguiente hizo su debut en el mercado occidental. Si bien la versión que nosotros conocimos para la Super Nintendo permitía elegir uno de entre 12 seleccionados nacionales, la que se puso a la venta en Japón para la Super Famicom en realidad tenía equipos de la liga nipona como el famoso Yokohama Marinos, en el cual jugaron Pedro Masachesi, Ramón Díaz y el Mencho Medina Bello. Salvo por esa diferencia, el juego es técnicamente idéntico en cuanto a su mecánica y jugabilidad. Lejos estaba Capcom de tener los derechos de la FIFA y los seleccionados, por lo tanto los planteles estaban plagados de esos típicos nombres berretas. Goicoechea era Goya, Ruggeri era Rush, el Cholo Simeone era Simón y Batiste se suponía que era Gabriel Omar Batistuta. Si bien es un juego muy querido por quienes lo disfrutaron en su momento, no se vendió tan bien en América y Europa como sí lo hizo en Japón, donde tuvo 2 secuelas que se publicaron en abril de 1995 y 96 respectivamente. Versiones que incluso daban la posibilidad de disputar partidos en la playa con los jugadores vistiendo un pantalón corto veraniego con el torso al descubierto. A mediados de la década del 90, poder disfrutar de un videojuego de fútbol usando a nuestros clubes locales favoritos parecía ser un sueño que nunca se haría realidad. Sin embargo, un día llegó a nuestras manos un cartucho para Sega Genesis y Mega Drive que nos voló la cabeza. Fútbol Argentino 96, en esencia una versión adulterada del J-League Pro Striker 2 de Sega que había sido publicado en Japón en 1994. Este fantástico Fútbol Argentino 96 fue un hack creado por el ingeniero Miguel Miki Ojeda, que ya tenía bastante experiencia en esto de meter mano a juegos originales para regionalizarlos, tal y como hizo con el TC2000 y el Truco Clemente. En el Fútbol Argentino 96, si bien no estaban disponibles los 20 equipos que por aquel entonces disputaban la liga, al menos podíamos seleccionar uno de los 12 clubes más populares. Al tratarse de un hack no oficial, Miki pudo hacer todos los retoques y alteraciones que su capacidad técnica y su criterio le permitieron. Modificó los carteles de las publicidades con marcas locales y lo mejor de todo, armó los planteles con los nombres reales de los jugadores de aquella época. Por lo tanto, si sos de Boca, podías meter goles con el más grande de todos los tiempos, Diego Armando Maradona. Y si como en mi caso sos de River, tenías la posibilidad de llenarle la canasta al rival con la calidad inigualable de Enzo Francescoli. Los propietarios de una Super Nintendo también pudieron disfrutar de este juego, pero en este caso la cosa era diferente. Fútbol Argentino 96. La versión para Super Nintendo poco tenía que ver con la de Sega Genesis. En este caso, el juego hackeado fue el maravilloso International Superstar Soccer Deluxe de Konami, posiblemente el mejor videojuego de fútbol que existió para la consola de 16 bits de Nintendo. Este Fútbol Argentino 96 nos da la posibilidad de elegir a uno de entre 18 equipos argentinos y otros clubes varios como el Bayern Múnich, el Flamengo y el Ajax, que por aquellos años era verdaderamente imbatible. Ciertos detalles gráficos, como la vincha que tiene en el pelo el pájaro Claudio Polcanigia, sumado a la inclusión de los relatos y comentarios en español, transforman este hack en todo un evento nacional repleto de orgullo. Estas cosas no fueron exclusivas de Argentina. Nuestros hermanos brasileños también tuvieron su... Otro hack del International Superstar Soccer Deluxe, pero con la posibilidad no solo de utilizar a los equipos de la liga brasileña como el Botafogo, Flamengo, Cruzeiro y el Vasco da Gama, entre otros tantos, sino también algunos clubes europeos como la Juventus, el Barcelona y el Paris Saint-Germain, además River Plate, Boca Juniors e Independiente de Argentina, el Colo-Colo, la U de Chile e incluso Peñarol de Uruguay. Una genialidad. Pero un momento, ¿fueron estos los únicos juegos hack? No, claro que no. La empresa Sega ha tenido distintos equipos de investigación y desarrollo que fueron trabajando simultáneamente en diferentes proyectos. Uno de esos equipos fue el Sega AM2, que durante un largo tiempo fue dirigido por Yu Suzuki, el famoso diseñador creador de clásicos como Outrun, Hang-On y Virtua Fighter. Fue así que en 1994 este equipo en cuestión presentó un nuevo juego al que llamaron Virtua Striker.
un simulador deportivo que ofrecía efectos de sonido envolventes y gráficos súper realistas acompañados de un movimiento de cámara ultra dinámico que aportaban grandes dosis de realismo y velocidad. Este juego abrió la cancha y en 1997 llegó a los salones de arcade una nueva versión, el Virtua Striker 2. Esta secuela rompió todo. Resultaba súper desafiante y entretenido. Bastaba solo con poner tu moneda en la máquina para enamorarte del juego instantáneamente. En Japón fue un súper éxito y se convirtió en el segundo juego más recaudador de 1998. El fútbol es lo más fácil que hay. Hoy la charla fue corta. Los de azul y blanco se la pasan a los de azul y blanco y la meten en el arco de la persona que arquero que no comió con nosotros ni tomó el té, nada. Más fácil imposible. A mediados de los años 90 llegó desde España un videojuego muy particular que a mí en lo personal me volvió loco. El PC Fútbol. Si bien de lejos parece un juego de fútbol común y corriente, en realidad es más bien un simulador de management deportivo empresarial. Podemos considerarlo dentro de la lista porque tiene una opción para jugar el partido como en cualquier título deportivo y su jugabilidad es aceptable. Pero el fuerte del PC Fútbol es justamente todo lo otro que no es patear una pelota. PC Fútbol Argentina Apertura 95, el programa de fútbol más completo para PC y compatibles. Todos los equipos y jugadores, gambetas, pases, jugadas increíbles. PC Fútbol Argentina Apertura 95. Podías armar la formación del equipo, ofrecer a los jugadores un incentivo monetario por ganar los partidos, sacarle los beneficios si los muertos de frío esos empezaban a perder y estar atento al mercado de pases para comprar y vender jugadores de nivel internacional. Los PC Fútbol, tanto los originales europeos como la versión argentina, son realmente alucinantes, pero vale aclarar que estaban más cerca del SimCity que del FIFA International Soccer. Palermo, gol de Boca. ¡Qué buena definición! ¡Qué bien le entró! ¡Qué bien le pegó! En 1997 ya se empezaba a sentir en el aire ese aroma a Mundial de Fútbol. Una mezcla de ansiedad, esperanza y euforia. El mundo estaba a la espera del silbatazo inicial de Francia 98 y fue así que en junio de 1997 EA Sports puso a la venta este juegazo, FIFA Road to World Cup 98, un título inolvidable con una secuencia de presentación genial musicalizada por la banda inglesa Blur y su mega hit Song 2. 16 estadios diferentes, los seleccionados de 172 países que luchaban por obtener un puesto en la próxima Copa del Mundo y 5 modos de juego entre los que se incluían series de penales, entrenamiento amistoso, liga y clasificación a la Copa. Beyond desire, beyond belief, there is France. FIFA Road to World Cup 98. The only goal is to qualify. Además de los gráficos realistas creados gracias a la captura de movimientos, el jugador tenía la posibilidad de generar su propio equipo e incluso sus propios jugadores modificando los existentes. Una opción irresistible luego de años de estar obligado a jugar con planteles repletos de nombres ficticios. Esto era el paraíso de la creatividad. La versión para Windows fue la primera en ponerse a la venta, pero para finales de 1997 también aparecieron en las tiendas la de Nintendo 64, PlayStation, Sega Saturn e incluso las de Game Boy, Sega Genesis y Super Nintendo, que lógicamente diferían enormemente de las de los sistemas más avanzados. Eran juegos completamente diferentes. En los años 90, al entrar a un salón de videojuegos, las opciones podían ser bastante amplias. Flippers, metegoles o futbolitos, alguna mesa de pool, la cascada de fichas y lógicamente los arcades. Sin embargo, incluso dentro del mundo de los videojuegos, había algunas máquinas que se destacaban. Las de SNK siempre resaltaban por lucir gráficos coloridos y animaciones que resultaban muy modernas y a la vez súper características. Si bien muchos asocian a SNK con juegos de pelea como Fatal Fury, King of Fighters o Samurai Shodown, lo cierto es que la empresa también supo darnos excelentes juegos deportivos, entre ellos el Neo Geo Cup 98. Neo Geo Cup 98, The Road to the Victory. The Road to Victory en realidad es una especie de eufemismo para decir que el juego intentaba sumarse a la ola de los títulos que aparecieron a pocos meses del Mundial de Francia 98. El juego se puso a la venta en marzo de ese mismo año y los chicos ya estábamos completando el álbum de figuritas y ahorrando para comprarnos la camiseta oficial de nuestro seleccionado. Por lo tanto, entrar a un salón de videojuegos y encontrar esta belleza era genial. Teníamos 64 países seleccionables y la misión inicial de vencer a un primer equipo en una suerte
de eliminatorias que nos abrirían las puertas para ingresar al torneo mundial. Torneo que por supuesto al no tener la licencia de la FIFA no dice ni Francia, ni World Cup, ni nada de eso. El juego es sumamente divertido y dinámico. Es que siendo honestos, es casi idéntico al bien conocido Super Sidekicks 3 que SNK puso a la venta en 1995. Solo que el Neo Geo Cup 98 sufrió leves cambios para adaptar los seleccionados y para que los grupos del torneo coincidieran efectivamente con los reales a disputarse en el Mundial de Francia. ¡Qué trucazo!, ¿no? Aquí está jugando, jugada de Mario para Mario. La está pasando bien. Tecmo fue otra empresa desarrolladora que se sumó a la moda de publicar videojuegos no oficiales del Mundial. A esta compañía japonesa, reconocida por su clásico Tekken World Cup, no se le iba a pasar la oportunidad de aprovechar la ocasión. Fue así que en 1998 publicó el Tecmo World Cup 98. 16 seleccionados y una jugabilidad bastante dinámica. Lo mejor y más recordado por los fanáticos de este título eran los superpoderes que tenían los jugadores, ideales para aprovechar a la hora de tirar un pase o rematar al arco. Cuando todo hacía pensar que con el FIFA Road to World Cup 98 ya habíamos tocado el cielo con las manos, apareció otro nuevo juego bestial, el World Cup 98. Fue desarrollado por Electronic Arts Canadá y publicado por EA Sports apenas un mes antes del comienzo del Mundial de Francia 98. ¡Qué emoción! Es increíble, porque ya salió la Copa del Mundo, este juego, sí. Francia 98. Tiene toda la actualización de todos los equipos del mundo. Tiene todos los equipos del Mundial, tiene los jugadores que están en el Mundial y demás. El juego incluyó diferentes modos como entrenamiento, amistoso y lógicamente modo Copa Mundial, con los 32 seleccionados que calificaron para el certamen, además de otros 8 países invitados como Australia, Canadá, Grecia, Portugal, Irlanda, Rusia y Suecia. Además de la versión para Windows, que fue considerada por las revistas de la época como uno de los mejores juegos deportivos del año, el World Cup 98 también se publicó para Nintendo 64, Game Boy y PlayStation. World Cup Soccer 98. If it's in the game, EA Sports. Gracias a que EA Sports finalmente logró obtener los derechos de la FIFA, se utilizaron los uniformes oficiales de los seleccionados, incluyendo escudos y logotipos de las marcas. El motor de juego en esencia era el mismo que el del FIFA Road to World Cup 98, aunque este nuevo título incluyó varias mejoras. Quien lo haya jugado en su versión española recordará seguramente los relatos y comentarios en las voces de Manolo Lama y Paco González. Lo ha bloqueado perfectamente, pero madre mía, qué tiro tan malo. Este elemento no le daría una vaca ni chutando un melón a un metro. Por aquel entonces, disfrutar de un juego de fútbol con relatos y comentarios de esta calidad era toda una novedad. Sin embargo, el novio de mi prima que venía a jugar con mi computadora parecía que prefería relatar sus propios partidos. Toca para Ronaldo que encara a mitad de campo de juego. Abrí la punta, abrí para la punta izquierda. Romario, el Chapulí, Romario. ¡Oh! ¡Atajó Peruzzi! ¡Atajó Peruzzi! Al finalizar el juego en modo Copa del Mundo, se desbloqueaba la posibilidad de jugar finales clásicas de los mundiales, desde esta de Uruguay contra Argentina en 1930 hasta la de España en 1982. Un detalle genial, ideal para los amantes de la historia del fútbol. Contanos cuánto sale este juego. Este está en 59. 59 pesos. Sí. Por aquel entonces, un peso argentino equivalía a $1 y calculando la inflación de la moneda estadounidense, esos 59 pesos hoy serían unos $110. Pero claro, muchos jugadores de PC como yo lo conseguíamos por otros medios. A mí me lo copió mi profesor de computación y todavía lo conservo. Si bien el International Superstar Soccer Deluxe había dejado la vara bien alta, con la aparición de la Nintendo 64 y el salto tecnológico que esto implicaba, llegaron nuevos juegos superadores. En diciembre de 1996, Konami puso a la venta en Japón el Yuku J-League Perfect Striker. En junio de 1997, este título también llegó a las vitrinas de las tiendas europeas y 2 meses más tarde hizo lo propio en el continente americano, no sin antes ser renombrado como International Superstar Soccer 64. Es un juego que grandes y chicos quieren aprender. Se llama International Superstar Soccer. Es un juego de fútbol y vamos a ver la demostración
Recién estábamos viendo que este partido es espectacular. Argentina versus Uruguay. Ahí está el córner. Le va a pegar, le pegó al arco. ¡Gol de Argentina! ¡Gol! Muy bien, La prensa especializada lo llenó de halagos y el público que pudo acceder a comprarlo lo adoptó como uno de sus favoritos. Es que sin lugar a dudas, y gracias a su maravillosa jugabilidad, sus sonidos bien definidos y su apartado gráfico, se convirtió en uno de los mejores juegos del catálogo de Nintendo 64. Changes everything. A mediados de 1998, Konami dobló la apuesta y puso a la venta, tanto en Japón como en Europa y América, una nueva versión. International Superstar Soccer 98. O lo que es lo mismo, el mejor juego de fútbol para cualquier consola de última generación. Oh, calidad, ¿no? Calidad total, porque si el ISS, el International Superstar Soccer, era el mejor juego de fútbol para Super Nintendo, las versiones posteriores para otras consolas más avanzadas ya eran también las mejores versiones de fútbol para estas máquinas. Esta es la mejor versión de todas juntas. Esta es la versión de Nintendo 64 y es la mejor de todas. Ya comenzado el nuevo milenio, la empresa Konami logró consolidarse como la principal referencia en videojuegos de fútbol, superando en muchos aspectos a sus rivales. Fue en ese contexto que en pleno año 2005 llegó el Winning Eleven 9, conocido en gran parte del mundo como Pro Evolution Soccer 5. ¿Te gustan los videojuegos? Los tengo acá, mirá. Ahí está, el primero de los que vamos a ver hoy se llama Winning Eleven. Excelente juego que tiene muchos adeptos, ¿eh? El juego representó un nuevo paso adelante para la saga, perfeccionando una fórmula que priorizaba el realismo, el control de la pelota y un ritmo de partido bastante más parecido al fútbol real. Disponible para la PlayStation 2, Xbox, PC y también para la PlayStation portátil, el Winning Eleven 9 recibió críticas muy positivas y se convirtió rápidamente en uno de los títulos de fútbol más recordados de su generación. Era el clásico juego por el que las personas decidían comprarse una PlayStation 2 sin importarles demasiado el resto del catálogo. Yo juego, tú juegas, él juega, nosotros jugamos. Quien más, quien menos, todos los que tienen acceso a estas máquinas han jugado, al menos una vez. Por el simple hecho de que la consola de videojuegos, la famosa Play, se ha convertido en un electrodoméstico más que común en los hogares. Un juego que al día de hoy ha sobrevivido el paso del tiempo sin el más mínimo deterioro. Jugarlo hoy es tan espectacular como hacerlo hace 20 años. Correlo, Guille, corre más fuerte. Pero correlo con este, Guille, con este tenés que correr. Eso es lo que no te enseñó el negro. Un negro. ¡Le dije, golazo! Todo mamífero que haya habitado el planeta Tierra a principios de los años 90 y haya tenido acceso a alguna home computer o quizás alguna primitiva PC, seguramente disfrutó de este título, el mítico Micro Pro Soccer. Fue desarrollado por la empresa británica Sensible Software y se puso a la venta en Europa en 1988, primero para la Commodore 64 y posteriormente para otros sistemas como Amstrad CPC, Atari ST, ZX Spectrum y mi favorita, la de Microsoft DOS. Si la propuesta visual del juego con su cámara cenital te recuerdan al Tekken World Cup, estás en lo correcto. El diseñador John Hare y el programador Chris Yates tomaron como referencia a ese juego de arcade para crear este nuevo título que vendría a ser algo así como el antepasado del Sensible Soccer que se publicaría 4 años más tarde. En Micro Pro Soccer podíamos optar por jugar una Copa del Mundo, una Liga Nacional o un simple amistoso. Los movimientos y la velocidad de la pelota y los jugadores le daban al juego un ritmo verdaderamente muy disfrutable y entretenido. Además del Banana Power o Banana Shot que hacía que detener los remates fuera una misión imposible y el efecto de rebobinado de cinta VHS junto a la repetición de los goles simulando una transmisión de televisión, el juego también tenía climatología dinámica. Podías empezar el partido al rayo del sol y luego de salir del entretiempo disputar los últimos minutos bajo una picante lluvia acompañada por los destellos de los relámpagos. Un detalle hermoso de ver. El juego también se vendió en Estados Unidos, pero bajo el nombre Kid Van Heron Pro Soccer, intentando potenciar las ventas de la mano de quien fuera galardonado como el mejor arquero norteamericano del año 1986. El siguiente juego de la lista es un título del que nadie habla. Champion World Class Soccer. Advanced player control, fully interactive goalkeepers, sliding tackles, headers, traps, and much more. Get it all in Champions World Class Soccer from Acclaim.
No podría decir que es el mejor juego de fútbol de la historia ni nada por el estilo, pero tampoco era una basofia. Podías jugar con 12 seleccionados diferentes y optar por el modo Copa Mundial o Exhibición. Era bastante entretenido, principalmente por tener una impronta de simulador deportivo, algo a lo que hoy por hoy estamos muy acostumbrados. ¿Sintieron alguna vez que jugaron un videojuego que solamente ustedes conocen? Bueno, eso me pasa con este, el European Championship Soccer. Fue desarrollado por Tecmo y publicado por Elite Systems en 1992 para Microsoft DOS. En mi caso particular lo conseguí copiado. Un vecino vendía juegos por lista y no sé por qué elegí este. El tipo te los copiaba en el momento, pero te hacía esperar en la calle mientras te dejaba la lista en la mano intentando que te dieran ganas de llevarte alguno más. El juego ofrece 25 equipos nacionales europeos seleccionables y una jugabilidad relativamente dinámica, al menos para lo que era el estándar de los títulos deportivos de PC por aquellos años. No es un gran juego, pero tampoco es malo. Más allá de todo eso, a mí en lo particular me llena de recuerdos. Solo con ver el andar de los jugadores y la marching band desfilar en el entretiempo, ya puedo sentir el olor a postrecito de chocolate y el aroma del tabaco en pipa que fumaba mi papá. Nostalgia de la buena. Eso es todo por hoy. Contame en los comentarios si jugaste alguno de todos estos títulos y cuáles deberías sumar a una próxima lista. Dale like a este video, suscríbete al canal, hacete socio del club Las Retroaventuras y nos vemos la próxima.